Señales en la carretera. La leyenda del niño perdido. Eran las 2 de la madrugada y ahí estaba yo, Ricardo, conduciendo mi tráiler lleno de mercancías a través de la sierra de Durango. Este tramo siempre me había dado un poco de respeto, más que por su peligrosidad, por las historias que circulaban entre nosotros, los traileros. Según decían, en uno de los bosques que cruzaba la carretera, había aparecido hace años el cuerpo de un niño. Se había perdido durante una acampada con su familia y, pese a la intensa búsqueda, solo encontraron su cuerpo días después. Desde entonces, afirmaban que su espíritu rondaba la zona, buscando algo o alguien. Yo siempre me lo había tomado como una historia para asustar a los novatos, hasta esa noche. Mis faros apenas rasgaban la oscuridad del camino, y el aire fresco se colaba por la ventana entreabierta. De repente, el motor empezó a fallar. No ahora, pensé, pero antes de que pudiera hacer algo, todo el sistema eléctrico se apagó, dejándome casi a ciegas en medio de la sierra. Encendí las luces de emergencia y salí a revisar el motor. Nada parecía estar fuera de lugar, pero cuando intenté volver a encender el camión, no respondió. Fue entonces cuando lo vi, una silueta pequeña a lo lejos, casi oculta entre los árboles. Parecía un niño. ¿Qué hace un niño en medio del bosque a estas horas?, pensé. Armado de valor, agarré una linterna y me adentré en el bosque. «Hola, ¿necesitas ayuda?», grité. No obtuve respuesta. Seguí la silueta hasta que se detuvo en un pequeño claro. Era un niño, vestido con ropas viejas y desgastadas. Tenía los ojos muy abiertos, como si estuviera asustado. «¿Estás perdido?», le pregunté. El niño me miró, pero no dijo nada. Entonces extendió su mano señalando algo detrás de mí. Me giré y vi una especie de sombra oscura que parecía aproximarse. Corrí de vuelta al camión y milagrosamente, al girar la llave, el motor volvió a la vida. No me detuve hasta llegar al siguiente poblado, donde paré en una gasolinera y me tomé un café para despejar mi mente. Allí me encontré con otro trailero que me vio pálido y asustado. Le conté lo sucedido y él me miró con seriedad. Un hombre mayor con barba canosa y ojos que habían visto de todo, me observó fijamente como si evaluara si podía confiar en mí. Asintió y decidió compartir algo más. «Escucha, lo que te voy a decir es algo que he escuchado de viejos amigos, gente de confianza. Hay más de una leyenda en estas rutas, pero ese niño es especial. Dicen que antes de perderse en el bosque, él tenía una habilidad única para ver lo que otros no podían. Algunos decían que veía ángeles, otros que veía el futuro. Cuando murió, su alma quedó atrapada entre este mundo y el siguiente, pero no perdió su don». Tomó un sorbo de café y continuó. «He conocido a otros que han visto al niño y han vivido para contarlo. Todos relatan lo mismo. Les señaló un peligro inminente que no podían ver. Uno de mis amigos se detuvo a ayudar al niño, como hiciste tú, y también vio esa sombra oscura. Siguió al niño, quien lo condujo fuera del bosque justo antes de que un árbol gigante se desplomara donde estaba su camión estacionado. Si hubiera estado ahí, habría muerto». Me estremecí ante la idea. «Entonces, ¿qué sugiere que haga?», pregunté. «Encuentra una iglesia, prende una vela para el niño y da gracias por la segunda oportunidad que te ha dado. Quizás eso le ayude a encontrar paz y te proteja en futuros viajes». Le agradecí al trailero, pagué mi café y volví a la carretera. A medida que avanzaba, las palabras del hombre resonaban en mi mente. A unos cuantos kilómetros, vi una pequeña iglesia al lado del camino. Me detuve, entré y prendí una vela. Al hacerlo, sentí un peso levantarse de mis hombros. No sé si fue mi imaginación, pero en ese momento me pareció ver, reflejada en una de las ventanas de la iglesia, la silueta del niño.
pero esta vez sonreía. Volviendo del camión, me puse en marcha de nuevo. Desde esa noche, cada vez que paso cerca de ese bosque, no dejo de recordar al niño. He colocado una pequeña vela en el tablero de mi camión como recordatorio. Y quién sabe, tal vez como un pequeño faro para guiarlo hacia la luz que tanto necesita. Y así continúo, viaje tras viaje, respetando las leyendas que hacen que estos caminos sean tanto un medio de vida como un reino lleno de misterios que jamás entenderé por completo. La Llorona y el Trailero. Leyendas urbanas que asustan en las rutas mexicanas. Mi nombre es Jorge y he sido trailero toda mi vida, igual que mi padre y mi abuelo antes que él. Siempre he tenido un profundo respeto por las carreteras y las historias que circulan entre los que pasamos nuestras vidas en ellas. Pero hay una historia que me hizo dudar de todo. Una que cambiaría mi forma de ver las carreteras de México para siempre. Era una noche lluviosa, y yo estaba manejando mi tráiler por una ruta a las afueras de la Ciudad de México. Me habían asignado una entrega urgente, y la mejor forma de llegar a tiempo era tomar la antigua carretera que pasaba cerca del Canal de la Viga. No me gustaba esa ruta, sobre todo de noche. Las historias sobre la Llorona, la mujer que, según cuentan, ahogó a sus hijos y ahora llora por ellos en ríos y canales, siempre habían rondado en mi mente. Pasaban de las 2 de la madrugada cuando empecé a escucharlo. Un llanto lejano y desgarrador que penetraba la lluvia y el ruido del motor. Pensé que podría ser la radio, tal vez alguna interferencia, pero al apagarlo, el llanto seguía allí, ahora más claro. Mi corazón empezó a latir más rápido cuando vi una figura vestida de blanco a lo lejos, de pie junto al canal. Seguí conduciendo, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero a medida que me acercaba, la figura se volvió más clara. Una mujer con largo cabello negro, vestida de una túnica blanca, llorando junto al agua. A pesar del terror que sentía, algo dentro de mí me obligó a detener el camión. ¿Necesita ayuda, señora?, grité desde la ventana. Ella levantó la vista y sus ojos vacíos se encontraron con los míos. En ese momento, el mundo pareció detenerse. Mis hijos, susurró antes de lanzarse al canal. Sin pensar, bajé del camión y corrí hacia el agua, pero ella había desaparecido. Lleno de miedo y confusión, volví al camión y aceleré como nunca. Al llegar a mi destino, otros traileros vieron mi cara pálida y me preguntaron qué había pasado. Les conté, esperando que se rieran, pero no lo hicieron. «Te encontraste con la Llorona», me dijo uno, un veterano en las rutas. «Ella aparece en noches como esta, buscando a sus hijos entre aquellos que pasan por su camino. Deberías sentirte afortunado. Hay historias de traileros que nunca llegaron a su destino después de encontrarse con ella». El veterano que me hablaba se llamaba Raúl. Tenía unos 60 años y parecía que había vivido varias vidas en una. Después de su comentario, nos quedamos en silencio por un momento, contemplando la gravedad de lo que acababa de decir. «¿Qué quieres decir con que algunos traileros nunca llegaron a su destino?», pregunté, rompiendo el silencio. Raúl me miró. Sus ojos reflejaban la seriedad de la situación. «Hay casos, no muchos, pero los hay. Traileros que vieron a la Llorona y en lugar de seguir adelante, se detuvieron para investigar. Algunos dicen que la siguieron al agua y nunca más se supo de ellos. Otros afirman que se los llevó la corriente del canal cuando intentaron rescatarla. El punto es que si la Llorona te permite seguir tu camino, es mejor no cuestionar tu buena fortuna». La piel se me erizó. «Pero, ¿por qué aparece? ¿Qué quiere?». «Nadie lo sabe a ciencia cierta», dijo Raúl. «Algunos dicen que está atrapada en un ciclo eterno de pena y que su dolor es tan grande que afecta a todos los que se cruzan en su camino.
Otros creen que está buscando reemplazar a sus hijos con las almas de los que se encuentran con ella. Pero lo que todos coinciden es que su aparición es una señal, una advertencia. ¿Una advertencia de qué?, pregunté. Raúl se encogió de hombros. Podría ser cualquier cosa. Tal vez te está advirtiendo de un peligro en tu camino. O quizás está tratando de decirte algo que solo tú puedes entender. En cualquier caso, cuando te encuentres con algo que está más allá de este mundo, es mejor tomarlo en serio. Esas palabras resonaron en mí durante mucho tiempo. Desde esa noche, hice un cambio en mi forma de vivir. Empecé a llamar más a mi familia, a pasar más tiempo con mis seres queridos y a cuidar de mí mismo en la carretera. Tal vez era mi manera de darle sentido a la advertencia que creía haber recibido. Pasaron los meses y las historias sobre La Llorona empezaron a parecer distantes, casi como si fueran parte de otro mundo. Pero nunca olvidé esa noche ni las palabras de Raúl. Y cada vez que conduzco de noche y la lluvia comienza a caer, no puedo evitar pensar en La Llorona y agradecer, en silencio, que me permitiera seguir mi camino. El charro negro y el trailero. Un encuentro sobrenatural en las carreteras de México. He recorrido cada rincón de México, desde las playas soleadas de Cancún hasta los desiertos de Sonora, pero nada me preparó para lo que viví en una carretera desolada en Zacatecas. Era una noche oscura y sin luna. Conducía mi tráiler lleno de mercancía hacia Monterrey y había decidido tomar una ruta secundaria para ahorrar tiempo. Gran error. A eso de las 3 de la mañana, el motor empezó a fallar. Me vi obligado a detenerme en medio de la nada, sin señal de celular y a kilómetros de cualquier poblado. Desesperado, intenté arreglar el motor, pero no tuve éxito. Ya estaba pensando en qué hacer cuando una luz iluminó la oscuridad. Al levantar la vista, vi a un hombre a caballo. Vestía todo de negro, con un sombrero grande que ocultaba su rostro. Me acerqué, pensando que quizás podría ayudarme. «Buenas noches, forastero. Parece que tienes problemas», dijo, con una voz grave que me puso la piel de gallina. «Sí, el motor me ha dejado tirado. ¿Sabe algo de mecánica?», pregunté. «Podría ayudarte, pero todo tiene un precio», respondió el charro negro, pues no podía ser otro. Antes de que pudiera preguntar qué quería a cambio, sacó una bolsa de cuero y la abrió frente a mí. Dentro había monedas de oro brillante. «Si puedes adivinar cuántas monedas hay aquí, te ayudaré, pero si fallas, me deberás un favor». Un sentimiento de inquietud se apoderó de mí, pero la situación era desesperada. Acepté el trato y di un número al azar. El charro negro sonrió y contó las monedas. Había acertado. «Muy bien, has ganado. Tu motor se arreglará solo. Hasta luego, Carlos», dijo, y antes de que pudiera responder, se desvaneció en la oscuridad. Regresé al camión, incrédulo, y al girar la llave, el motor rugió a la vida como si nada hubiera pasado. Conduje el resto del viaje sin incidentes, pero no pude sacar al charro negro de mi mente. No había explicación lógica para lo que había ocurrido, y eso me inquietaba profundamente. Finalmente, llegué a Monterrey, entregué la mercancía y pasé la noche en un hotel de carretera. Aunque estaba exhausto, me costó mucho dormir. Las palabras del charro negro, «Hasta luego, Carlos», reverberaban en mi mente. ¿Qué había querido decir con hasta luego? ¿Volveríamos a encontrarnos algún día? A la mañana siguiente, llamé a mi esposa para contarle lo que había ocurrido. Me advirtió que tuviera cuidado y que tal vez debería llevar algún tipo de amuleto para protegerme. Me reí, intentando restar importancia a la situación, pero en el fondo sabía que tenía razón. Antes de volver a la carretera, compré una cruz de plata y la colgué en el espejo retrovisor de mi camión. Semanas más tarde, en un punto de descanso de Querétaro,
Conocí a José, un trailero veterano con más años en la carretera que la mayoría de la gente. Mientras hablábamos y tomábamos café, decidí contarle mi experiencia con el charro negro. José me escuchó con atención y luego asintió, como si supiera exactamente de lo que estaba hablando. Sí, el charro negro. He oído de él. Se ha llevado la suerte de más de un trailero por estas carreteras, dijo José. Conocí a un hombre, Eduardo le llamaban. Se encontró con el charro y falló el trato. Al día siguiente su camión fue encontrado volcado en una zanja. Estaba completamente vacío, como si alguien o algo hubiese sacado la carga. Pero lo más extraño es que Eduardo nunca fue encontrado. Las palabras de José me hicieron sentir un escalofrío en la espalda. Y no solo Eduardo, continuó. Hace unos años otro amigo mío, Marco, también hizo un trato y lo perdió. A partir de ese día, sufrió una racha de mala suerte increíble. Su matrimonio fracasó, perdió el empleo y finalmente se vio involucrado en un accidente del que nunca se recuperó. ¿Qué le pasó?, pregunté, casi sin aliento. Fue un accidente extraño. Su camión simplemente se detuvo en medio de una vía rápida, como si el motor hubiera fallado. Otro vehículo lo impactó por detrás a toda velocidad. Sobrevivió, pero quedó paralizado de cintura para abajo. Al parecer, el charro negro tiene diversas formas de cobrar sus deudas, concluyó José. Me quedé pensando en lo afortunado que había sido al ganar el trato. Desde aquel día, empecé a llevar un amuleto que me regaló mi abuela, una pequeña cruz de plata como protección. También cambié mi rutina para evitar la carretera donde me encontré con el charro negro, por si acaso. No sé si algún día volveré a cruzarme con él, pero si eso sucede, no pienso detenerme. No quiero saber qué sucede cuando el charro negro decide cobrar una deuda pendiente. Has escuchado El Vórtice del Pánico.